esta cuarta sesión de la acción de formación, Fundamentos de la Nueva Escuela Mexicana, que está siendo impartida por el Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México. En esta ocasión estaremos dando por ahí el cierre de esta acción de formación, analizando este tercer plano del programa analítico, también la importancia de reflexionar sobre cómo incorporar las problemáticas o problemática que se ha elegido en el Consejo Técnico para incorporar el programa de mejora continua, elementos importantes para enlazar justamente el programa sintético, el programa analítico y aterrizarlo en la planeación didáctica de nuestra función docente. Será importante también analizar y reflexionar algunos elementos que nos permitan seguir profundizando en cómo sistematizar la evaluación formativa en nuestra práctica docente, que permita de alguna manera que nuestros estudiantes logren los procesos de desarrollo de aprendizaje, pero que también puedan generar una cultura de el análisis, de la reflexión de cómo aprenden, para qué lo aprenden, cómo lo pueden aplicar, y que estos se conviertan en procesos metacognitivos de conciencia del estudiante que le favorezcan para generar, por qué no decirlo así, una estrategia cuando requieran aprender alguna situación, el desarrollar alguna habilidad, el promover alguna actitud o aptitud en su vida personal, que tengan claro cómo pueden acceder a estos escenarios con estas reflexiones que podemos ir promoviendo. Además de la importancia de reconocer que hoy en día el aula, la escuela, pues algunos pues teóricos, si podemos decirlo así, pero gente que está investigando en el área educativa, como Ken Robinson, que habla de las escuelas creativas, como Richard Gerber, que habla de cómo crear la escuela del siglo XXI, pues nos van orientando, guiando, fortaleciendo en este caminar y nos van dando las premisas importantes de evitar la homologación de la atención a los estudiantes, de ser más heterogéneos, pero en especial pautas como las que marca Tony Wagner o Cynthia Luna Scott, donde hablan de trabajar con las habilidades blandas, que también será un punto interesante de cierre para esta acción de formación. Pues vamos a ir cerrando el tema que dejamos todavía como entreabierto en la sesión anterior de los dos primeros planos que se trabajaron para entender el codiseño, para entender cómo se construye el programa analítico de nuestro quehacer cotidiano. En el primer plano hablamos de una lectura de la realidad, de tener en consideración esos elementos que nos permiten diagnosticar, esos elementos que, como lo propone el programa de mejora continua en este acuerdo secretarial del 5 de abril del 2024, donde nos habla de un diagnóstico socioeducativo, que es prácticamente esta lectura de la realidad. Y a partir de eso, cómo ir eligiendo, ¿no?, los contenidos a partir de la problemática que trazamos en el programa de mejora continua, a partir de las realidades, de los intereses que puedan tener los estudiantes, la misma comunidad, poder vincular esos elementos, encontrar la ruta curricular que se propone desde los programas sintéticos, dependiendo la fase en donde nos encontremos, ir eligiendo esa vinculación, ¿no? Buscar esos canales, esos caminos que puedan enlazar los contenidos con las realidades, que tiene que ver con ese trabajo por proyectos, que tiene que ver con las secuencias formativas, que tiene que ver también con cómo incorporamos los ejes articuladores en cada una de nuestras actividades, porque dicho de paso, esos elementos le darán argumento a nuestra práctica. Será muy importante y a partir de ello no perder de vista
que todo sea en un marco del cuidado, del respeto, de la divulgación de los derechos humanos y también con estas bases que hemos platicado sobre una educación inclusiva, ¿sí? Donde podamos partir de las necesidades, de las barreras de los chicos, de nuestros alumnos y cómo gestionar los apoyos necesarios para que todo este conjunto de elementos nos abone dentro de la construcción de nuestro programa analítico y que se vea reflejado en la planeación cotidiana, en esta planeación didáctica, en esta construcción e implementación de secuencias formativas, en este diseño, implementación y valoración de las metodologías activas que podamos utilizar en el trabajo por proyectos dependiendo los campos formativos que vayamos a atender con sus disciplinas, con sus contenidos, con sus PDA. Dicho esto, entonces viene este ejercicio trascendental, ¿no? Que es el tercer plano, donde nos menciona que una vez que ya tenemos esos contenidos que vamos a utilizar para nuestro programa analítico, ¿sí? Es ahí donde lo primero que debemos seguir reflexionando es que los contenidos que vienen descritos en el programa sintético, por primera ocasión en un contenido curricular en nuestro país, no están establecidos con una secuenciación, no están integrados o no están propuestos para que uno lo siga en ese orden, sino solamente son algunos descriptores de lo que en una realidad global del país se pudo integrar de acuerdo a la disciplina y al campo formativo. Es entonces donde el colectivo tiene que hacer uso de esta deliberación y elegir cuáles serán esos contenidos, cómo se hará esa secuenciación durante todo el ciclo escolar para que les permita alcanzar ese primer acercamiento al perfil de egreso y una consolidación a lo largo de las diferentes fases que va transcurriendo el alumno con una condición que le permita concretar la educación básica y aspirando en todo momento que cada estudiante, en la medida de sus posibilidades, logre el perfil de egreso o se acerque lo más que se pueda a estos descriptores globales que propone la nueva escuela mexicana. Dicho esto, tenemos entonces de alguna manera que enunciar, ¿no? en este tercer plano de manera general esas vinculaciones y las metodologías que vamos a utilizar, es decir, cómo vamos a vincular los contenidos dependiendo las necesidades, los intereses, las habilidades que puedan tener nuestros alumnos, la problemática que hemos identificado desde el contexto escolar, cómo la podemos trabajar en las diferentes fases, en las diferentes disciplinas, en los diferentes campos formativos, y cómo esto lo podemos ir aterrizando en estas metodologías activas, en los diferentes tipos de proyectos, en el estudio de casos, en las secuencias formativas, en la estrategia o en la metodología que nosotros utilicemos que nos permita secuenciar los contenidos y en especial ayudar a la graduación, a la gradualidad de saberes, de habilidades, de capacidades, de actitudes que favorezcan, lo vuelvo a reiterar, al perfil de egreso, pero también que favorezcan en el corto plazo a los procesos de desarrollo de aprendizaje. Eso será importantísimo y reconocer la importancia y hacerlo de manera consciente el trabajo de los ejes articuladores. En la primera sesión estuvimos ahondando un poquito sobre estos ejes articuladores e intentando dar claridad en qué momentos de nuestra práctica docente estamos utilizando estos ejes articuladores.
Por eso será importante reconocerlo. Si por ahí tienes alguna duda, invitamos a que regreses a la sesión 1, a los contenidos de la sesión 1 y que también puedas analizar, revisar los videos que se plantearon para, pues, que propuso la Secretaría de Educación Pública para que de manera global podamos entender los campos formativos y también cómo hay algunos materiales muy interesantes que propone la misma Secretaría de Educación, donde nos hablan, donde nos permite profundizar sobre tener claro cómo se trabaja cada uno de los ejes articuladores y cómo poderlos observar en nuestra práctica docente. Eso sería importantísimo para que podamos ir concretando este tercer plano del programa analítico. Y bueno, pues aquí mismo, ¿no? El documento que comentamos, que es el anexo 2, este acuerdo secretarial que se emitió el 8 de agosto del 2023, donde nos refieren los programas sintéticos de la fase 2 hasta la fase 6. Después de cada una de las fases, cuando terminan con el último campo formativo, viene ese apartado del programa analítico y describe perfectamente que este programa analítico de la escuela debe de ser ese documento que logre la mayor integración curricular. Y recordemos que esta integración curricular se logra desde la lectura de la realidad, desde cómo esa lectura de la realidad con el diagnóstico socioeducativo nos da las herramientas para la elección de los contenidos y que esos contenidos los tal cual del programa sintético, los puedo contextualizar en la medida de las necesidades que tengamos o en su defecto podemos crear nuevos contenidos que nos ayuden a atender estas necesidades y atender las mismas problemáticas o la problemática que se haya definido en nuestro programa de mejora continua. La intención que queremos que analicen, que reflexionen, es que si podemos atender la construcción de los programas analíticos con estas miradas, con este todo integrador, con ciertas acciones de aula estaríamos atendiendo estrategias nacionales, estaríamos atendiendo el uso de ejes articuladores, estaríamos atendiendo el desarrollo de los contenidos y de los procesos de desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes que le abonan a alcanzar el perfil de egreso. Pero además estaríamos contribuyendo con nuestro día a día, con nuestro quehacer cotidiano, en la consolidación del programa de mejora continua. Por ello es importantísimo que esta visión la podamos adherir a nuestra práctica, que no se convierta solamente en una acción de formación que se cumpla con ver la información, que se cumpla solamente con cumplir con las actividades, sino que vaya más allá, que trascienda en su quehacer educativo. Es nuestro mayor anhelo y por eso esta parte que seguimos insistiendo es recordar además que una vez que este ciclo escolar o el ciclo escolar que esté por concluir o el ciclo escolar que esté por iniciar, recordemos, los programas analíticos se manifiesta que van a tener una vigencia de ciclo escolar, porque automáticamente si nos toca el siguiente ciclo escolar el mismo grado, no serán los mismos estudiantes. Y si nos toca el mismo grupo el siguiente ciclo escolar, ya no serán aún así los mismos estudiantes porque habrá un proceso de maduración, habrá un proceso de desarrollo de los aprendizajes que se han logrado, habrá nuevas expectativas, nuevos escenarios, nuevas necesidades que implicarán transformar nuevamente el programa analítico. Es decir, que lo que sugiere el documento es de que los programas analíticos en todo momento van a ser evolutivos, no van a ser reciclables,
¿Por qué? Porque tendremos nuevas realidades. Sí podemos aprender de la experiencia, es decir, de lo que nos haya dado resultado, podemos retomar algunas pautas, herramientas, metodologías, pero quiere decir que tendremos que estar nuevamente en esta dinámica deliberativa para reconstruir los programas analíticos para los siguientes ciclos escolares. Eso es algo muy valioso porque debemos replantearnos y entender que el programa analítico es una dinámica cultural que necesitamos apropiarnos los docentes porque será una dinámica toral para la eficiencia, para el éxito del servicio educativo que brindamos. Entre más eficientes nos volvamos para la construcción de nuestros programas analíticos por grado, por fase, por servicio educativo, nos permitirá mejorar los resultados educativos en nuestra comunidad. Y es importante que en las sesiones del Consejo Técnico sí se le dé este tiempo, un tiempo que sea valioso, insistimos, para la deliberación. ¿Qué es la deliberación? Para que analicemos como Consejo Técnico cuáles son las problemáticas que siguen vigentes, cuáles son las que se resuelven desde la escuela. Esas son a las que hay que ponerle mayor foco de atención, porque las que no se resuelven dentro de la escuela, pues aunque sean claras y aunque sean evidentes y aunque hay un impacto que dé de manera colateral en el hecho educativo, no serán parte de nuestra dinámica para poderlas transformar. Por eso nos tenemos que centrar en las problemáticas escolares, en las problemáticas académicas, en las problemáticas de formación del mismo personal docente, directivo, de todos los que colaboramos. Es importante que las sesiones de consejo técnico se utilicen para este fin, para reorientar, adaptar, adecuar, ajustar lo que hemos trazado en nuestros programas analíticos y que se vuelvan realmente momentos estratégicos para contextualizar los procesos de desarrollo de aprendizaje con sus contenidos, con sus metodologías y redefinir qué ejes articuladores, qué estrategias nacionales podemos utilizar. Eso será muy valioso que lo tengamos en cuenta para este tercer plano, que es la construcción justamente del programa analítico. Y bueno, pues de aquí queremos hacer esta pequeña reflexión hacia dónde mirar en la colaboración colectiva escolar en las comunidades de aprendizaje. Es importante que los colectivos docentes nos podamos apropiar del acuerdo secretarial que se emitió el 5 de abril del 2024, donde por tercera ocasión en esta nueva época de los consejos técnicos escolares se reformaron los lineamientos que rigen al máximo órgano de gobierno de una institución educativa. Y dentro de ellos, pues es importante que podamos centrarnos todos como colectivo, buscar la manera de aportar a la construcción del programa de mejora continua. Pero no solo el colectivo, no solo los docentes, el personal de apoyo, de intendencia, los directivos, sino también que se sumen los padres de familia, que también se pueda incorporar la opinión de los alumnos, que también podamos invitar a la supervisión escolar, a los ATPs, para que nos den que nos puedan nutrir esa visión de poder definir cuál podría ser la problemática o problemáticas que podríamos atender desde el contexto escolar, con las herramientas que tenga el colectivo y poder dar un mejor servicio educativo. Para ello, también es importante la construcción del Comité de Planeación y Evaluación Educativa o escolar, que va a permitir de alguna manera, primero, validar el programa de mejora continua, diseñar la planeación de las acciones, de las metas, de lo que se va a trabajar, definir la temporalidad del mismo,
podría ser trimestral, semestral, anual, por momento de que egrese una generación. Puede ser que si construimos este programa de mejora continua con una generación que entra primero de preescolar, que entra primero de primaria, que entra primero de secundaria, pues le demos una temporalidad a lo mejor hasta que egrese esa generación. Y hacer sus cortes, ¿no? Su corte trimestral, su corte semestral, su corte anual, pero que más o menos se mantenga este tipo de escenario, de análisis, de reflexión, para que cuando se entregue la generación tengamos verdadera evidencia de qué tanto ha sido el impacto favorable con las acciones, con las metas que se han trazado. El Comité de Planeación y Evaluación, además de diseñar el plan de trabajo con colaboración de todos los integrantes del Consejo Técnico Escolar, es muy pertinente que dialoguen y que brinden de alguna manera nombre de quiénes serán los responsables de ciertos procesos, de implementar ciertas actividades, de que se haga la evaluación de las mismas, de que se haga un replanteamiento en ciertos momentos de hacia dónde vamos con este programa de mejora continua. Tendrán que darle seguimiento, acompañamiento, y una vez que se van obteniendo los datos importantes, brindar esta rendición de cuentas que nos permitiría como colectivo, como consejo técnico escolar, saber si vamos por el camino correcto, saber si necesitamos hacer un alto, replantear las metas, las acciones y con ello el logro de la mejora. Es importante que esto lo tenga claro quienes integran el Comité de Planeación y Evaluación Escolar, porque eso dará la pauta de concretar los procesos de mejora continua. ¿Y qué es ese proceso de mejora continua? De acuerdo a lo que propone el documento de lineamientos del Consejo Técnico emitido el 5 de abril del 2024, justamente nos dice que un proceso de mejora continua es una práctica reflexiva que promueve el desarrollo de las capacidades institucionales. Esto implica que reconozcamos que estas capacidades pueden progresar, es decir, pueden ser progresivas de manera gradual. Esto se va a ir logrando o se estará logrando cuando sistematicemos nuestra práctica docente, que podamos hacer esta contextualización con las diferentes realidades que vivimos por grado, por grupo, por docente, por alumno, y que además nos permita en el diálogo momentos de participación. Y que esas aportaciones que hagamos justamente en los momentos importantes que seguramente estarán alineados a las reuniones del Consejo Técnico Escolar, que siempre el diálogo promueva el que se pueda garantizar el máximo logro de los aprendizajes, la excelencia educativa, el ejercicio pleno del derecho a la educación. Es decir, cuando hablamos de excelencia educativa, que todos tengan la misma oportunidad de transitar trayectos formativos continuos. Eso es muy importante. Eso lo dice el artículo 3 constitucional, lo describimos en las primeras sesiones. Y este derecho a la educación, que nos estemos replanteando una y otra vez, y lo describo como lo refiere el artículo 5 de la Ley General de Educación, buscar en todo momento que nuestro actuar, que nuestro decir, que nuestro pensar como docentes en cualquiera de las funciones que tengamos, vaya dirigido a que nuestros estudiantes adquieran, actualicen, completen o puedan ampliar conocimientos, capacidades, habilidades, aptitudes, y yo le agregaría actitudes
actitudes. ¿Para qué? Pues para que se puedan desarrollar en este momento, que tengan este desarrollo personal, un desarrollo integral como seres humanos. Pero en un futuro próximo, que estas capacidades, estos conocimientos, estas habilidades que van desarrollando, estas actitudes y aptitudes que vamos gestionando en el aula y en el quehacer cotidiano escolar, les permitan desarrollarse de manera personal y profesional. Tal vez no en este momento en lo profesional, pero sí en un futuro próximo. Y que esto logre un bienestar. A eso se refiere este proceso de mejora continua. A ser críticos, reflexivos, analíticos de cómo recibimos a los alumnos y cómo hemos estado avanzando con ellos. Cómo se han venido concretando procesos de desarrollo de aprendizaje con las diferentes secuencias formativas, con los diferentes proyectos que hemos trabajado. Y es ahí donde entra el papel estratégico y preponderante del programa de mejora continua. Porque justamente este programa será el sentir, las reflexiones, irá integrado de los argumentos que toda la comunidad escolar y que el colectivo docente podemos ofrecer. Y es importante esto resaltar. Colectivo docente, es decir, todos los docentes que participan del Consejo Técnico Escolar, pero también la comunidad escolar. Es decir, los padres también deben de opinar ahí. Los alumnos deben de opinar ahí. Son valiosas esas opiniones porque a partir de eso, además de implicarlos y también responsabilizarlos, recuerden el contenido del artículo 31 constitucional. A partir de eso, se pueden organizar las acciones para que ese conjunto de seres humanos que nos estamos confluyendo en un colectivo escolar y docente, todos podamos aportar a esta gestión escolar, que tiene que ver a buscar mejores resultados educativos y siempre alineados a los principios de la nueva escuela mexicana. Recuerden que esos principios pues tienen que ver con fomentar la identidad mexicana, la responsabilidad ciudadana, la honestidad, el ser partícipes de la transformación social, el ser responsables y respetar la dignidad humana de todos los que interactuamos en la institución. Promover la interculturalidad, abonarle al manejo de conflictos, al conocimiento de los derechos humanos, para trabajar la cultura de paz. Y claro que otro principio toral es el respeto a la naturaleza y al cuidado del medio ambiente. Entonces, como podemos observar, el tema del programa de mejora continua no es cosa menor, es un constructo que se tiene que ir apropiando el docente. ¿Cuál es la mejor ruta? Conociendo los documentos que guían estos procesos. Y el documento que más nos va a favorecer a construir el programa de mejora continua es el acuerdo secretarial del 5 de abril del 2024, que habla de los lineamientos del Consejo Técnico y de esta construcción del programa de mejora continua. Y ahí, de manera toral y específica, nos dice que debemos de partir de este diagnóstico socioeducativo y que a partir de lo que arroje el diagnóstico, como buenos médicos educativos, perdonen la expresión, hay que plantear objetivos de mejora, metas y acciones, insistiendo en que sean las problemáticas escolares las que se prioricen y que se tracen los objetivos, metas y acciones para resolverla en los tiempos que el Consejo Técnico Escolar determine. Y aquí, nuevamente, resaltar, es importantísimo que el comité
de planeación y evaluación escolar funja con sus responsabilidades pertinentes para que se pueda garantizar un mejor desarrollo de este programa de mejora continua. ¿Y a qué se le llama diagnóstico socioeducativo? De acuerdo a los lineamientos del Consejo Técnico, pues a estas valoraciones que hace el colectivo docente sobre estas condiciones educativas que tiene la escuela. En especial en los términos de aprendizaje y formación integral de los estudiantes. Esto es muy importante, no nos metamos en camisa de 11 varas. Problemas o retos que no puedo atender, que no tengan que ver con el aprendizaje y la formación integral de nuestros estudiantes, no deben de tener cabida. Hay muchas problemáticas sociales dentro y fuera de la escuela, pero a las que más preponderancia o a la que nos tenemos que ceñir son aquellas que tienen que ver con el aprendizaje y la formación integral de nuestros alumnos. A estos retos que pueden enfrentar los docentes en cualquiera de sus funciones, en específico la función docente y la función directiva, porque esos retos implican organización, gestión y administración de la escuela. El identificar qué se necesita en infraestructura y entonces vincular a los padres de familia para que nos ayuden a las gestiones, que nos ayuden en algunas actividades que nos permitan alcanzar la infraestructura que necesitamos de acuerdo a las condiciones que tenemos de nuestros estudiantes y sus necesidades, las condiciones de nuestro colectivo docente y sus necesidades. Que esto confluya para lograr esa excelencia educativa que tanto necesitamos y que tanto promueve el artículo 3 constitucional. Y también pues esos elementos de contexto social, económico, territorial y cultural que nos puedan ayudar, pues hay que integrarlos a entender mejor la realidad en la que vivimos. Si analizan este punto, básicamente nos está dando una claridad del primer plano de la construcción del programa analítico. Nos está dando una ruta, un camino hacia dónde acercarnos para la lectura de la realidad. ¿Qué quiero que analicen y reflexionen? Que en la construcción del programa de mejora continua, si lo hacemos en un proceso deliberativo, si lo hacemos con un proceso de diálogo integrador de todos los que integran la comunidad escolar y el colectivo docente, nos puede dar las bases para analizar con mayor pertinencia los programas sintéticos, elegir los contenidos que sean necesarios o torales para atender necesidades, para atender intereses de los alumnos de la comunidad y para atender las problemáticas que hayamos detectado. Por ello es importante que este diagnóstico socioeducativo sea una base que nutra la información que podemos utilizar para la elección de contenidos que vamos a trabajar. Interesante, ¿no? Otro concepto importante, la gestión escolar. Y este tiene que ser visto como un proceso que permita a toda la comunidad escolar, ojo, la comunidad escolar son docentes de grupo, directivos, personal de apoyo, personal administrativo, padres de familia, hasta los propios alumnos. La comunidad que se quiere integrar. Es decir, que escuchemos todas las voces y que atendamos todas las miradas para el diseño y la puesta en marcha de acciones que permitan resolver las problemáticas detectadas, que nos permitan, en la medida de lo posible en este proceso de gestión, diseñar, acompañar, monitorear
las actividades y sus avances. Y esta gestión escolar no solo es del director, es de todo el colectivo docente, porque implica liderazgo y organización. Y podemos reconocer que en muchos centros escolares el director es un líder. En ocasiones hay centros escolares donde el mayor liderazgo se da en los docentes. Pues habrá que ir dándoles pauta. Por eso es importante que todos entendamos que la gestión escolar no solo es de una función, no solo es de la función directiva o supervisora, sino tiene que ver con toda la comunidad escolar que participamos en el hecho educativo. Y que a partir de eso, en la medida de lo posible, se puede impulsar los procesos de mejora de la escuela, siempre dándole mayor realce al logro de los aprendizajes de los alumnos, a poder hacer este constructo, hacer uso de este eje articulador del pensamiento crítico y de fortalecer en especial la vinculación que se da entre la escuela y la comunidad. Cuando hacemos o diseñamos o participamos en este tipo de acciones que nos lleven a fortalecer este vínculo de escuela y comunidad, a desarrollar el pensamiento crítico de la comunidad escolar, alinear nuestras actividades, acciones, nuestros planes de clase, nuestras secuencias formativas, el uso de metodologías activas con los diferentes proyectos para que se logre el máximo aprendizaje de los alumnos, entonces también estamos trabajando en la gestión escolar. Y eso es importante que tú lo sepas, porque tú docente lo estás haciendo, tú directivo lo estás haciendo, tú supervisor lo estás haciendo, tu ATP, tu jefe de enseñanza lo estás haciendo. Pero es importante que reconozcamos en qué medida lo estamos implementando. Somos parte de las actividades, a veces acompañamos las actividades, a veces monitoreamos las actividades o nos estamos cada vez alejando y siendo espectadores pasivos. Habrá que reflexionar esos elementos en nuestra práctica. Y algo importantísimo, pues reconocer estos elementos que tanto se dialogan, pero habrá que entender qué son, ¿no? Y este programa sintético en específico, pues es parte de la integración curricular, es un documento curricular emitido por la Secretaría de Educación Pública, que es el punto de partida para el currículum deliberativo, y en el cual están integradas las fases de las que hoy se suma la nueva escuela mexicana, y que dentro de esas fases los contenidos están distribuidos en campos formativos que se atienden también de manera disciplinar y que integran procesos de desarrollo de aprendizaje que van a guardar una relación directa pero también gradual para alcanzar el perfil de egreso, y que se valen de los ejes articuladores para potenciar precisamente estos PDA y en especial para ayudar a la concreción o al acercamiento de este perfil de egreso con las diferentes actividades que hacemos en el aula. Por eso es importante que estos programas sintéticos los podamos ver como aliados y que nos sirvan precisamente para la elección de contenidos, para el diseño y la puesta en marcha de actividades didácticas, ojo, pertinentes y relevantes para nuestros estudiantes. Ese es el punto toral y en lo que nos abonan los programas sintéticos. Y bueno, pues simplemente refiriendo un poquito sobre la Ley General de Educación que está vigente en este momento y que en su artículo 109 a la letra hace el siguiente planteamiento. Cada consejo técnico escolar contará con un comité de planeación y evaluación, el cual tendrá a su cargo formular un programa de mejora continua.
que contemple de manera integral qué tópicos, pues de infraestructura, de equipamiento, de cómo vamos en el avance de los planes y programas educativos, de la formación y práctica docente. Ojo, lo repito, el Comité de Planeación y Evaluación podría definir que una de las problemáticas que se deben de atender es la formación y la práctica docente. Y se podrían organizar capacitaciones, actualizaciones, foros, simposios, actividades formativas que permitan la apropiación o la mejora de la práctica docente de los que integran el colectivo docente. Qué interesante, ¿eh? Ahí lo dejo sobre el análisis y reflexión. Otra problemática puede ser la carga administrativa, la asistencia de los estudiantes, el aprovechamiento académico, que son puntos que siempre nos mueven, ¿no? Y el desempeño de la autoridad educativa y además los contextos socioculturales en los que está inmerso la escuela. Bueno, pues todos estos elementos pueden ser parte de identificar una problemática y elegir la que consideren que tiene mayor importancia por el impacto que puede referir hacia el servicio educativo que se está brindando. Y dicho esto de paso, nos menciona que el programa de mejora continua debe de tener un carácter plurianual. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo sea para un ciclo escolar, lo que comentamos al inicio. El diseño de los programas de mejora continua, a sugerencia, a título personal de un servidor, podrían diseñarse a 3 años en el caso de preescolar y secundaria, a 6 años con corte en 3 para primaria, para poder analizar, evaluar, redefinir si vamos por el camino correcto. Es importante que se definan objetivos y metas, porque a partir de eso se van a poder trazar acciones, actividades. Y recuerden, cuando se integra un programa de mejora continua, es importante ponerle nombre a las actividades. ¿A qué nos referimos? Si nos vamos y le vamos a apostar al avance de los planes y programas educativos y detectamos que una de las debilidades que tenemos es la lectura de comprensión o un proceso de apropiación de la lectura, de comprensión o de la escritura o algún problema que tengamos que los chicos están manifestando que no se apropian de ciertos elementos del pensamiento lógico matemático, pues tendremos que definir quiénes serán los responsables de diseñar ciertas actividades, de diseñar ciertos procesos, a lo mejor el material, la elección de materiales que vamos a implementar, el que vamos a organizar una feria de la convivencia, que vamos a hacer una jornada de narrativas, el que vamos a hacer una descripción de libros que hayamos leído al estilo Booktubers, que vamos a hacer un concurso de cálculo mental o de habilidades matemáticas. ¿Quién hará el diseño de las actividades? ¿Quién nos ayudará con la actividad central o toral? ¿Quién nos ayudará en el acompañamiento, en la supervisión de estos procesos? ¿Quién nos ayudará a valorar los resultados que vamos obteniendo? ¿Quién tendrá la responsabilidad de hacer la rendición de cuentas de cada una de estas actividades en las metas, en los objetivos que se han definido en el programa de mejora continua? Todo esto es importante. Por ello, es de vital importancia que cuando se haga la estructura de este programa de mejora continua, todos participemos en diferentes actividades para la concreción de las metas y objetivos que se están trazando en el programa de mejora continua. Todos en esta deliberación
podemos aportar, podemos participar. No caigamos en un nivel de ansiedad, de frustración, de enojo, de imposición, sino todo lo contrario. Hagamos de esto un ejercicio dialógico, hagamos de esto un ejercicio donde lo que más premie sea un diálogo informado, argumentado, no centrado en creencias, en supuestos, en dogmas, sino más basado en información que hemos obtenido, en lo que nos arrojan algunas evaluaciones estandarizadas que podamos ir implementando, que los resultados que nos arrojaron, los proyectos que trabajamos, las evidencias de las actividades que desarrollamos de manera cotidiana en el aula, que esos elementos sirvan para la elección de las actividades, de los objetivos, de las metas que vamos a incorporar en nuestro programa de mejora continua. Ese será algo sustancial que le dará un toque más profesional a la construcción de este documento, pero además que permitirá que tengamos base, pues valga la expresión, hasta científica, dato duro, que nos permita argumentar el por qué estamos implementando qué actividades, para qué las estamos promoviendo y cuál es la intención o hacia dónde queremos llegar con el desarrollo de las mismas. Y bueno, pues esta parte de la integración nos parece importantísimo que se pueda analizar en el acuerdo secretarial del 5 de abril del 2024, pues nos dice precisamente cuáles son las funciones de este comité de planeación y evaluación. Nos parece súper importante que lo puedan conocer, que lo puedan profundizar. Simplemente aquí hablaremos grosso modo de estas funciones que tienen que ver en la coordinación, de la elaboración y evaluación de este programa de mejora continua, el cómo sistematizar la información, es decir, necesitamos momentos para trabajar el diagnóstico socioeducativo, para identificar las problemáticas prioritarias, para construir este documento ya con este dato duro, para hacer esa planeación y definición de los objetivos, de las metas, de las acciones que se van a trabajar a lo largo de uno o más ciclos escolares. Y recuerden, es plurianual, es decir, no solo esperar que en un ciclo escolar se modifiquen todas las condiciones, hay que darle tiempo a los procesos. Ponemos ejemplos, si nuestro problema es la disciplina, si los problemas es la convivencia en el aula, en la escuela, son procesos culturales que a veces vienen de arraigo en la casa y que necesitamos trabajarlo y que en un ciclo escolar probablemente no sea suficiente, probablemente 2, 3 ciclos escolares permitan avisorar las mejoras, porque la gente que llegue, los alumnos que lleguen nuevos, los padres de familia que lleguen nuevos, sabrán a qué tipo de cultura de paz se tendrán que sumar si entran a la escuela a la que nosotros estamos adscritos. Probablemente la generación con la que iniciemos los proyectos no se observe ese cambio sustancial, sino sea con las que vayan llegando, que se van a ir familiarizando con la dinámica cultural de la escuela que se quiere promover. Entonces es importante ver estos elementos con esa mirada. El dialogar como con el colectivo docente, es decir, este comité debe de estar en constante comunicación en las diferentes sesiones de consejo técnico para ir analizando, desmenuzando cómo se están logrando las metas, los objetivos, cómo replantear algunas situaciones, cómo darle continuidad y resaltar en qué momento vamos, quiénes son los responsables, cómo sacar la información que necesitamos para seguir el análisis y el proceso de mejora continua. La importancia de vincular a la comunidad, a los padres de familia, a otros actores educativos o a otros actores de la comunidad que nos puedan ayudar a consolidar los aprendizajes de nuestros estudiantes. El tener el tiempo para analizar la información y presentar un avance de metas y objetivos. Definir también con el colectivo docente esta parte de
pues cómo dar conocimiento a toda la comunidad escolar, a todo el personal que colabora con las escuelas para articular el programa de mejora continua y los resultados que está obteniendo. Y claro que en este sentido, pues presentar a estos consejos escolares las necesidades en materia de infraestructura, equipamiento, es decir, a la Asociación de Padres de Familia, para que decidan, en el caso de obtener recurso federal, estatal, municipal o por aportación de donativo, que puedan definir cómo atender las diferentes necesidades de infraestructura y equipamiento. Entonces, como lo venimos analizando y reflexionando, este comité de planeación, hay unas acciones importantes que tiene que plantearse desde el diagnóstico socioeducativo, ¿sí? El generar los mecanismos que permitan escuchar a todos los que integran la comunidad escolar, el integrar esa información, el analizar, el reflexionar bajo esa información cuáles podrían ser las problemáticas primordiales y priorizarlas para que sean atendidas. Y al final dar a conocer cuál fue la problemática o problemáticas que podemos atender. Es importante en la parte de planeación que este comité también, en especial en los consejos técnicos, se convierta en un órgano que coordine el diálogo, un diálogo para aterrizar objetivos, metas y acciones. Que una vez que ya los tengan, pues se pueda incorporar estos objetivos, metas y acciones en ese programa de mejora continua. El que se pueda dar a conocer a la comunidad escolar, porque de repente llegas a una institución, le preguntas a algún docente, oiga, ¿usted conoce cuál es el objetivo de su programa de mejora continua? No, desconozco. No sé cuál es. Pues habrá que dar a conocer, ya sea por medio electrónico, por medio impreso, por alguna información, por minuta del consejo técnico, habrá que dar a conocer estos elementos y de preferencia que haya una firma de conocimiento y de conformidad con lo establecido por parte del colectivo docente y de la misma comunidad. El garantizar dentro de este momento de planificación la participación de los padres de familia. Eso será importantísimo para que entiendan la corresponsabilidad que tienen en los procesos de desarrollo de aprendizaje de sus hijos, de sus tutorados. Y además, en este momento pues, de planeación, este comité debe determinar de alguna manera los momentos, tiempos y formas en que se pueda presentar la información al Comité Escolar de Administración Participativa o lo que normalmente pues, conocemos como la Asociación de Padres de Familia, ¿no? Para saber hacia dónde podrían dirigir la inversión de los recursos que se puedan obtener. Esto nos da pauta a que este comité en la etapa de implementación pues eh, esté al pendiente de que la comunidad tenga claro cuáles son los objetivos, metas y acciones y que se lleven a cabo. E involucrar a los diferentes actores en lo que se ha planteado en las fechas y en los procesos que se tengan que realizar, así como obtener evidencia de que se ha implementado la acción, que se va concretando la meta o se va logrando el objetivo que se ha trazado en el programa de mejora continua. Darle seguimiento y evaluación a los procesos tiene que ver con que este comité defina quiénes podrán participar o cómo podrán participar los integrantes de este comité en obtener la información, en analizarla, en evaluarla, en verificar que las actividades, las acciones se hagan en tiempo y forma, coordinar, dirigir, fomentar el diálogo para que, en especial en las reuniones de consejo técnico, se pueda valorar el avance de este programa de mejora continua y en caso de ser necesario, se vayan haciendo los ajustes necesarios. Generar este balance, ¿no? De qué tanto se ha logrado
qué nos está funcionando, qué podemos mantener, qué tendríamos que modificar, y eso avalaría la toma de decisiones que haga el Consejo Técnico Escolar a partir de los hallazgos que pueda presentar el Comité de Planeación y Evaluación. Finalmente, este comité tendrá que hacer una rendición de cuentas y debe de integrar toda la información que permita observar los logros en acciones, en metas, en objetivos, y que a partir de ello pueda gestionar un momento de diálogo con todo el colectivo para definir cómo podemos seguir mejorando. Bueno, pues con esto volver a insistir, la construcción hoy que demanda la nueva escuela mexicana de los programas analíticos se puede consolidar si partimos de un programa de mejora continua, ¿no? Si esta práctica reflexiva puede promover el desarrollo de capacidades institucionales, que vaya avanzando de manera progresiva, gradual, que se vaya sistematizando. ¿Qué es lo que se tiene que sistematizar? Primero, el nombrar el comité de planeación y evaluación, que se trabaje con las etapas, con las rutas que se proponen en los lineamientos del Consejo Técnico, y a partir de eso trazar los escenarios pertinentes en las reuniones de Consejo Técnico Escolar para que justamente esta sistematización se pueda ir trascendiendo a lo que se hace en el aula y vaya en regreso a lo que hace la escuela, y entonces poder identificar cuál es la parte que tenemos que contextualizar de manera diferenciada. ¿Sí? Esto, por eso se convierte en la base toral de las acciones que vamos a realizar en la escuela, por fase, por grado, en cada aula, por grupo. Por ello es importante que el punto de partida primordial sea la construcción del programa de mejora continua, partiendo antes desde un momento deliberativo en quienes integrarán el comité de planeación y evaluación, y con esto atender estas fases del diagnóstico socioeducativo, del diseño de las acciones, metas y objetivos, el trazar esa planeación que invite a esa implementación de esas acciones, y dando seguimiento y evaluación a las mismas permita que el comité pueda brindar una rendición de cuentas que nos permita observar como colectivo, primero, cómo hemos contribuido a los avances y a los logros, y qué está por hacer para seguirlo replanteando en los siguientes ciclos escolares. Y bueno, pues simplemente los lineamientos del Consejo Técnico nos proponen que el proceso de mejora continua lo tenemos que observar como una situación progresiva y gradual, es decir, que no en un trimestre lo vamos a lograr, ni en un ciclo escolar probablemente, sino que tiene que ser paso a paso, en lo que se construye una sistematización, en lo que se consolida una metodología de enseñanza, una metodología para implementar la nueva escuela mexicana. Y una vez que vamos logrando esa progresión, esa gradualidad, seguir entendiendo que va a ser diferenciado y que necesitamos dentro de esta deliberación la participación de todos, el diálogo y esa integración, ¿sí?, de todos los elementos de nuestros saberes, de nuestra experiencia, de lo que vamos logrando, de lo que no hemos logrado y que podemos mejorar. Este proceso de mejora continua es un proceso que irá madurando el colectivo escolar a medida del tiempo, a medida de las experiencias, a medida de que se vayan asumiendo los procesos que se tienen que gestar en el programa de mejora continua y que se vayan implementando en la práctica docente, en el día a día, en el aula,
en la gestión escolar, en el acompañamiento de las diferentes figuras como son los ATP, los supervisores, los jefes de enseñanza, los jefes de sector. Y bueno, pues aquí algunas sugerencias que se hacen para ir apuntalando el diagnóstico, pues qué tipo de servicio educativo queremos ofrecer o necesita la comunidad, en dónde estamos, qué nos falta para brindar el servicio que queremos, en qué puedo aportar, en qué puede aportar Mauro, en qué puede aportar Sujei, en qué puede aportar cada uno de los actores educativos. No importa la función, algo podemos sumar, algo podemos aportar. Aquí tenemos que desarrollar esta habilidad de headhunter, ¿no? de checar cuál es el talento de cada uno de nosotros y apuntalar sobre ello. ¿Qué necesito mejorar? ¿En qué acción me voy a poder participar? La importancia de este diagnóstico socioeducativo, como mencionamos anteriormente, nos va a dar la base para la lectura de la realidad, ¿sí? Pero con argumentos más sólidos, más concretos, que permitan realmente tener argumentos en qué elegimos o qué proponemos, porque hay este diagnóstico socioeducativo más sólido. Y que bueno, con la información es importante pues entender la situación que vive la escuela, el grupo, la comunidad, las familias. Y con ello será probablemente mucho más eficiente el detectar las problemáticas que podemos priorizar. Recuerden, a partir de cierta ruta que nos va proponiendo el programa de mejora continua, ¿sí? Para estos escenarios. Y bien, pues solamente dejamos este esquema del diagnóstico socioeducativo. Ojalá lo puedan revisar con un poco más de detenimiento, el ir entendiendo que hay escenarios de aula, hay escenarios que debo de cuidar que tienen que ver con la escuela, otros con la comunidad y otras en un marco tal vez estatal, nacional, internacional. Y dicho esto, pues poder entender, aquí van a encontrar algunos ejemplos de si uno de los ámbitos que queremos atender es el avance en el plan y programas de estudio. Esto lo recuperamos de alguna de las guías del Consejo Técnico Escolar que se brindaron en el ciclo escolar 2024-2025, donde proponen los aspectos a analizar, las preguntas que se pueden utilizar y las fuentes de información que podemos nosotros acceder. Otro para la práctica docente. Entonces encontramos algunos elementos que a lo mejor nos empiezan a hacer sentido y que podemos utilizar para la definición de objetivos, metas y acciones de nuestro programa de mejora continua. Pues bueno, aquí vendrán algunos elementos importantes que pueden ustedes ir leyendo, analizando, reflexionando en relación a cómo poder plantear los objetivos, ¿sí? Que sean claros, que permitan identificar recursos y tiempo y obviamente que estén dentro del ámbito y competencia educativa, ¿sí? Ahí vienen algunos ejemplos que nos parece importante, el cómo definir las metas, pues será importante que sean concretas, alcanzables, medibles y demostrables, porque eso permitirá hacer esa rendición de cuentas de la que hemos hablado y bueno, pues permitirá tomar mejores decisiones para seguir gestionando los procesos de mejora continua y en especial el poder redefinir metas, objetivos, acciones en el programa de mejora continua. Y bueno, pues las acciones deben de tener de alguna manera una descripción de la misma, los tiempos en los que se tiene que realizar, darle nombre a los responsables, no pongan Academia de Ciencias, Academia del Campo Formativo de Lenguajes, no, coloquen nombres de las personas que estarán como responsables y los recursos que se van a utilizar o necesitar para lograrlo. Y eso entonces le dará más claridad para la rendición de cuentas.
Bueno, pues siempre el seguimiento del programa de mejora continua, siempre con esta misma dinámica y sistematización. Si le damos ese seguimiento a nuestro programa analítico, vamos a encontrar información que nos nutra para consolidar la práctica, para hacer los ajustes necesarios y seguir avanzando en la concreción de un mejor servicio educativo, pero también en la concreción y en el acercar a nuestros estudiantes al perfil de egreso. Y bueno, pues entonces este programa analítico podemos decir que es el segundo nivel de concreción del currículum y es justamente el resultado del ejercicio en el que los docentes como colectivo escolar contextualizan y sitúan los procesos formativos de sus estudiantes, partiendo de los programas sintéticos y además incorporando problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales y regionales como contenidos necesarios de acuerdo con las condiciones de la situación comunitaria, escolar y en particular de su grupo escolar. Este programa analítico, ojo, no es un formato específico que se debe de llenar con la parte administrativa, sino es un documento que muestra la deliberación, es decir, que se construye y se reconstruye con pertinencia a partir de lo que va analizando el diagnóstico socioeducativo, el avance de la apropiación de planes y programas, la respuesta que obtenemos de los estudiantes a los diferentes procesos que se van gestando en el aula, en la escuela, en la comunidad. Entonces, es importante que este programa se esté replanteando continuamente en las sesiones de los consejos técnicos escolares. Bueno, pues simplemente algunos puntos que nos parecía importante que ubicaran, que reflexionaran antes de llegar a ese momento de que dentro de esta acción de formación concreten en el documento que iniciaron en la sesión 3, donde describieron qué elementos deben de considerar para el plano 1, el primer plano, que es la lectura de la realidad, qué elementos consideraron para definir los contenidos que se iban a trabajar. Hoy con esta información se puede nutrir para que se pueda realmente construir y reconstruir primero la sistematización de la integración del programa analítico. Aquí ya tenemos más elementos, más herramientas. Analicemos y reflexionemos cuáles ya hemos utilizado y cuáles no habíamos contemplado y que valdría la pena colocar en esta praxis de la deliberación, de la construcción del programa analítico y del trabajo del codiseño para que mejoren los resultados que hasta el momento hemos obtenido. Bueno, pues vayamos pues a la construcción del programa analítico en este escenario, ya con un poco más de análisis, de reflexión. Esperamos que con una mayor apropiación de la propuesta metodológica que hace los documentos normativos, los documentos legales, los documentos filosóficos que le dan sustento a la nueva escuela mexicana, pues construyamos ese documento que nos permita atender de manera pertinente a nuestros estudiantes, ¿sí? Y con ello, pues tener un documento que sea un punto de partida, pero no solo el punto de llegada. Recuerden que la construcción del programa analítico es anual. La construcción de este programa analítico, cada ciclo escolar se tendrá que modificar porque tendremos nuevas realidades, nuevas problemáticas, nuevos alumnos, nuevos estudiantes, nuevos padres de familia. Eso será importante no perderlo de vista, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué es importante? Dentro del diseño de nuestra planeación didáctica podemos utilizar secuencias formativas, podemos utilizar metodologías activas, en fin,
Aquí lo importante es cómo confluir con esa metodología, con esas actividades que tengan una correlación clara, pertinente con la evaluación formativa, con esas técnicas e instrumentos de evaluación que podemos estar implementando. ¿Qué será importante reconocer de la evaluación formativa? ¿Sí? Que un punto preponderante es reconocer los saberes y conocimientos a través de estos procesos formativos en el diseño de esas actividades de aprendizaje. Tenemos que ir identificando esta interdependencia e interrelación de esos saberes. La evaluación formativa va a permitir ayudar en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en estos procesos de aprendizaje que van desarrollando nuestros alumnos. Es importante que agudice mi habilidad de observación para que pueda identificar en dónde están los momentos de coyuntura que permitan que yo pueda hacer una intervención, que yo pueda hacer un diálogo con el estudiante, que cuando vengan los momentos en que un alumno se equivoca al entregar una información, que se equivoca en una parte de alguna práctica, que se equivoca en el producto que entregaron, en el proyecto que les tocó trabajar, que sea ese el mejor momento para dialogar con los chicos y que ellos puedan reflexionar sobre qué falló, qué no quedó claro. Y yo también pueda hacer una metaevaluación de mi acción formadora y que diga, ok, de esto que me están refiriendo, probablemente lo que me hizo falta fue ser más claro con la indicación. A lo mejor me faltó dar un ejemplo. A lo mejor los dejé sueltos demasiado tiempo y ellos necesitan mayor acompañamiento. Esos son los procesos de esta evaluación formativa. Una evaluación que permite mejorar mi práctica, pero también mejorar los procesos de aprendizaje de mis alumnos, porque está continuamente el diálogo centrado en la mejora continua, que es importante la pertinencia de las estrategias. Vuelvo a insistir, este feedback tiene que ser para la reflexión. Necesitamos utilizar la metacognición. Sugerimos, en la medida de lo posible, revisen algo de las rutinas de pensamiento. Hay algunas que propone Roxana Fernández Coto, es una neuropedagoga argentina que habla de estas rutinas de pensamiento que son herramientas muy valiosas que favorecen gestionar esta metacognición con nuestros estudiantes. Y bueno, pues no centrarnos en medir la parte memorística, no centrarnos en la calificación, más bien centrarnos en estos procesos que le permitan al chico reflexionar. ¿Qué aprendiste hoy? De eso que aprendiste, ¿qué te gustó? ¿Qué te gustó aprender? ¿Cómo lo aprendiste? Observando, cantando, bailando, escribiendo, practicando. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve eso que has aprendido hoy? ¿En qué otros escenarios podrías utilizarlo? Porque entonces profundizamos, hacemos que se haga consciente el aprendizaje que se logró, hacemos que se haga consciente la habilidad, la capacidad que se ha desarrollado, hacemos que se haga consciente esa actitud o aptitud que se ha gestionado en nuestros estudiantes. Eso es muy valioso y que permite realmente darle ese toque formativo a nuestra práctica docente. Checar si en algún momento el instrumento de evaluación es acorde a lo que se trabajó en clase. Si estoy utilizando la técnica de evaluación adecuada para los contenidos, para las disciplinas, para el campo formativo, para el proyecto que estoy trabajando. Es importante tenerlo en claro. Y bueno, pues que esto sea un
constante momento de reflexión y de análisis de nuestra práctica y que promueva un análisis y reflexión en nuestros estudiantes para que pragmaticen procesos de mejora continua, que puedan pragmatizar el que entiendan cómo aprenden y para qué aprenden. Y eso sería lo más valioso que le podemos dejar a nuestros estudiantes, porque seguramente podrán sistematizar y generar estrategias de aprendizaje que les servirán siempre y en todo momento que lo quieran utilizar. Y bueno, pues siempre será importante, con base en este acuerdo secretarial del 8 de agosto del 2023, que llevemos evidencia, ¿no? Que tengamos este registro de lo que hemos avanzado con nuestros estudiantes, cuáles son los obstáculos que hemos notado, qué saberes y conocimientos están logrando, con qué actitud participan los chicos, cómo logran ciertos procesos y cuáles son los espacios que le favorecen más para el aprendizaje. Entonces, esto permite dar un propósito, ¿no? de darle una situación a la evaluación para atender necesidades, para atender intereses, para atender las características, las habilidades y las condiciones de nuestros estudiantes. Interesante la propuesta. Si tú trabajas estos elementos, por favor, date un aplauso, con todo respeto, ponte una palomita. Si hay algo que no has trabajado, márcalo en tu cuaderno de notas con pluma roja. Si estás escribiendo tus notas en la computadora, márcalas con color rojo para que sepas qué procesos necesitamos mejorar, agudizar o potenciar en nuestra práctica docente. Que esto mejore el servicio educativo que estamos brindando. Y bueno, pues yo creo que para ir cerrando, algo que siempre vamos a sugerir en nuestras acciones formativas es que le apostemos al desarrollo de las habilidades blandas. En el contexto educativo, en especial en educación básica, es importante ayudarle a nuestros estudiantes a que sean tolerantes al fracaso y que aprendan del error. ¿Cómo hacer esto? Pues de entrada con algunas prácticas que nos pueden ayudar a sensibilizar mejor, como cuáles. Si algún chico se equivoca en algo, pues no le pongas un atache, no lo regañes, no lo repruebes, sino que sea, vuelvo a insistir, el momento en que a lo mejor le digas, oye, qué bien, lo intentaste, vas bien, pero hubo algunos detalles. ¿Te gustaría analizar en qué podemos mejorar? ¿Te gustaría que te ayude a que este producto sea mejor? ¿Te gustaría mejorar tu tarea? ¿Quieres una segunda oportunidad? Analicemos juntos dónde estuvo el error, ¿te parece? Esos son escenarios que permiten trabajar esta tolerancia al fracaso y aprender del error. Esto da como resultado, con una práctica convencional de estos ejercicios de reflexión, de integración, de metacognición, le permiten al estudiante ser resiliente. ¿Sí? Es decir, ya no me frustro cuando me equivoco, ya no me frustro, ni me enojo, ni me molesto a tal grado de que quiero aventar el cuaderno, ya no quiero hacer tareas porque siempre me salen mal. O siempre me exhiben, ¿no? Siempre dicen que yo soy el que no hago tarea, siempre soy el que no respondo correctamente, o siempre que respondo algo se burlan de mí porque a veces no contesto lo que están preguntando, pero sí es lo que yo entendí. Se vuelven más resilientes los chicos. Y eso ayuda mucho para dos cuestiones importantísimas que necesitamos no solo en el aula, sino que necesitamos en la vida real, en contextos reales y en especial en contextos al cual se van a enfrentar todos nuestros chicos, que es en un futuro próximo, contextos laborales. Necesitamos personas que aprendan a colaborar, y esa colaboración va desde pedir ayuda, saber recibir ayuda, saber aportar lo que sabemos, y eso ayuda mucho al emprendimiento.
Hoy todas las universidades, hoy desde el marco curricular común de la educación media superior, se está empoderando el emprendimiento. ¿Por qué? Porque estamos ciertos que no todas las personas van a tener una carrera. Estamos ciertos que no todas las personas, aunque terminen una carrera, van a lograr un empleo en una empresa, en el gobierno. Estamos ciertos que aunque haya personas que terminen una carrera, que tengan un trabajo estable, no solo con eso a lo mejor van a poder cubrir todas sus necesidades y van a necesitar del emprendimiento. Pues por ello es importante fortalecerlo. Pero una gente que emprende es una gente que se vuelve tolerante al fracaso, que aprende del error, que es resiliente y que además aprende a colaborar. Y con ello, pues también potenciar el liderazgo y la disrupción. ¿Por qué? Porque el liderazgo, algunos chicos lo manifiestan con mayor pertinencia que otros, pero todos son capaces de liderar. Es importante detectar ese liderazgo, ayudar a potenciarlo en positivo y que se vuelva una herramienta de aprendizaje, una herramienta de colaboración, una herramienta de emprendimiento. Y la disrupción es ese replantearnos de diferentes formas. ¿Y ahora cómo lo haríamos? ¿Y ahora cómo lo resolveríamos? ¿Y ahora si no tuviéramos esto, cómo lo podríamos resolver? Y esa disrupción ayuda a la creatividad, a la innovación y fortalece muchísimo la solución de problemas, que es algo que necesitamos hoy para la sociedad del siglo XXI. Pues el punto de cierre de esta acción de formación es que ustedes puedan completar el texto que comenzaron a construir la sesión anterior, que puedan integrar este tercer plano de la construcción del programa analítico. Hoy ya tienen más elementos, pueden incorporar elementos del programa de mejora continua, pueden incorporar elementos del diagnóstico socioeducativo, de la lectura de la realidad, según como la perspectiva que quieran ver, apuntalar ejes articuladores, estrategias nacionales, el cómo trabajar en la elección de los contenidos, en cómo trabajar en la elección de actividades bajo la mirada de las finalidades y especificidades de los campos formativos. Hoy tenemos ya muchas herramientas. Cómo trazar elementos más pertinentes para trabajar la evaluación formativa, cómo trabajar ese diálogo pedagógico con los chicos, ese diálogo didáctico, ese diálogo que construya, cómo hacer esa deliberación con los integrantes de mi escuela a través del Consejo Técnico Escolar. En fin, hoy ya tenemos más herramientas que espero les sean de utilidad. Seguimos construyendo el magisterio que necesitamos para lograr la sociedad que anhelamos. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta acción formativa. Les vamos a dejar un bonus track. Esperamos que les sea de su agrado. Sigan adelante. Éxito en todo lo que emprendan. Gracias.